Bueno, estoy revisando hasta el momento quienes lo han presentado, porque pues igualmente lo voy a volver a habilitar esa evaluación. Entonces, pues revisemos rápidamente acá. Porque sí me preocupa ese tema. Me sale acá. Me parecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, ya presentaron más. Claro, antes me aparecían solo 7 personas. Bueno, solo por confirmar acá, pues ya todos ustedes hicieron esta evaluación. Esta es la del segundo trimestre que acabamos de empezar. Cindy Maribel, Ana Karina Tapias, Estefanía Ramírez, Gabriel Arturo, Dora, Silvia, Lisset, Ellen, Natalia López, Nicolás González, Marisol, Dana y Elba. ¿Alguno de ustedes falta? ¿O estamos todos completos con la evaluación? Profe, yo no la he presentado todavía. Listo, Marcela. Bien, ok. Bueno, de igual manera para las personas que acaban de llegar, y pues para los que van a revisar el video después, pues este cuestionario cerró hace unos días. Sí, es un cuestionario que hay que resolver para este segundo trimestre. Sin embargo, lo voy a volver a habilitar para todos, no hay problema. Lo voy a volver a habilitar para todos y van a tener plazo para presentarlo hasta el próximo viernes. El próximo viernes vendría cayendo 15 de julio. ¿Listo? Entonces tienen hasta el próximo 15 de julio para presentar este cuestionario. ¿Qué sale en este cuestionario? En este cuestionario, pues ustedes se van a tener que ayudar, primero que todo, pues de la información que tenemos acá en el contenido del curso para este segundo trimestre, que ya saben que lo encuentran en fase 2, planeación, actividad de proyecto 3, material de formación, y nos vamos al apartado final, que es el de inglés. ¿Listo? ¿Qué les va a servir a ustedes para poder resolver bien este examen sin ningún problema? Va a ser más que todo este apartado de What Happened. ¿Listo? En este apartado ustedes lo que van a estudiar más que todo es cómo aprender a hablar en pasado simple en inglés. ¿Sí? Es decir, aprender a decir cosas en pasado, como por ejemplo, yo comí, yo bailé, yo jugué, yo canté. ¿Listo? Hoy les voy a hacer un repaso de este tema, sin embargo, pues, ustedes lo van a complementar con este material didáctico que tenemos acá en plataforma, pero pues les voy a dar como unos tips para aquellas personas que aún no lo han presentado para poder, digamos, reforzar bien el tema del pasado simple. También preposiciones de lugar, como por ejemplo aprender a decir entre, encima de, ¿listo? Eso es lo que sale en este cuestionario, entonces para que por favor lo tengan en cuenta y también pues vayan estudiando. Creo que van a tener pues este fin de semanita para que estudien, repasen muy bien y puedan resolver el cuestionario sin ningún problema. ¿Listo? Entonces yo se los voy a habilitar para que lo puedan presentar. Como les digo, pues la idea acá no es corcharlos, la idea acá es que ustedes aprendan y pues que les vaya muy bien en esta tecnología. ¿Listo? Entonces, pues nada, por el momento veo buenos resultados. Les voy a dar pues varias oportunidades en la plataforma para que puedan resolverlo de la manera correcta, pero pues lo ideal es que a la primera les quede bien hecho, ¿sí? Listo, entonces eso corresponde a la primera parte de nuestra primera evidencia, que va a ser este cuestionario, que ya ustedes pues saben cómo ubicarlo. Sin embargo, se los voy a recordar, ya saben ustedes que se vienen a la pestaña de contenido del curso, nos vamos a fase 2 planeación, listo, fase 2 planeación, y nos vamos para la opción que dice aquí de aprendizaje 2, listo. Entonces a nosotros nos corresponde, vamos a estar acá, uy, lo siento, es que está acá, no lo veo cronogramas, listo. A nosotros nos corresponde
estas evidencias. ¿Listo? Entonces, para este trimestre, nosotros vamos a tener que entregar pues el cuestionario, que era el que les comentaba, pero pues que ya ha vencido el plazo. Sin embargo, como les decía, los voy a volver a habilitar hasta la próxima semana. También vamos a tener una segunda entrega, una segunda evidencia que consiste en una entrevista virtual, que es lo que les voy a explicar a continuación. ¿Listo? Entonces, para esa entrevista virtual, tenemos pues desde el 4 de julio hasta el 17 de julio. ¿Listo? Pues ya como pasaron 4 días, yo obviamente les voy a habilitar un poquito más de tiempo para que puedan presentar bien esta evidencia sin ningún inconveniente. Y vamos a tener una última evidencia que va a ser una crónica. ¿Listo? Entonces, para la crónica, yo les iré comentando en la próxima sesión de la próxima semana cómo la quiero, ¿sí? Cómo quiero estructurarla para que la vayan realizando. Esta se va a habilitar el día 18 de julio, se habilita para que puedan resolverla y van a tener hasta el 14 de agosto para entregar esa crónica. ¿Listo? Entonces, por ahora les voy a explicar bien qué quiero que me entreguen para el video de la entrevista virtual. ¿Listo? Bien, entonces esas van a ser nuestras evidencias de este trimestre. Entonces, pues voy a comentarles bien primero la entrevista y ahorita entonces damos inicio a lo que sería el tema del pasado simple para que puedan resolver bien lo del cuestionario. Bien, entonces, ¿qué quiero que me gustaría que hicieran en el video de la entrevista virtual? Entonces, yo lo que quiero básicamente es que ustedes escojan a una persona, ¿sí? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, a quien ustedes quieran. ¿Listo? Eso se los dejo pues a merced de ustedes. Escojan una persona, pueden escoger a varias personas como ustedes deseen. ¿Y qué van a realizar? Pues ustedes básicamente los que van a hacer es como si ustedes fueran, ¿cómo decirlo? unos periodistas, ¿sí? Van a entrevistar a una persona y le van a hacer preguntas al azar, ¿sí? ¿Qué tipo de preguntas pueden realizar? ¿Qué tipo de preguntas pueden realizar? Pues a mí me gusta mucho esta dinámica, que es no sé si ustedes han tenido la oportunidad de mirar en Instagram, que le realizan 72 preguntas a los famosos. ¿Sí? No estoy diciendo que yo quiero que hagan, perdón, 73 preguntas, no estoy diciendo que quiero que hagan 73 preguntas a las personas que van a escoger, ¿sí? Pero es una dinámica que hacen, por ejemplo, en Hollywood, que la famosa revista Vogue, o Vogue, a los famosos les realizan 73 preguntas en menos de 10 minutos, o sea, es algo rápido, ¿listo? Entonces ustedes, lo que yo quiero es que a la persona que ustedes seleccionen le hagan 10 preguntas, ¿listo? Esta es una guía, ¿sí? De lo que ustedes podrían preguntarle. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, ustedes les pueden preguntar lo que quieran. Yo lo que quiero es evidenciar ustedes cómo están formulando preguntas en inglés, ¿listo? Entonces, por ejemplo, pueden preguntar esto. Esta es una pregunta en inglés. What is one thing no one knows about you? ¿Y esto qué traduce? Eh, ¿qué cosa tienes que nadie más lo sepa? ¿Sí? Puede ser. O pueden realizar esta pregunta. Dream country to visit. Un país que tú siempre hayas soñado visitar. ¿Listo? Entonces la idea es que esa persona trate de responder en inglés. Si esa persona no responde en inglés, listo, no hay problema. Ustedes pueden hacer como si ustedes fueran los traductores. ¿Listo? Como si ustedes mismos fueran los traductores. Esa persona puede responder en español y ustedes, pues, lo que van a hacer es como intentar traducir lo que dice esa persona al inglés. No se vayan a complicar la vida con cosas difíciles, ¿no? O sea, pueden hacer preguntas corticas, como por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? Sí, o miren, por ejemplo, acá hay más. ¿Cuáles son 3 cosas con las que tú nunca podrías dejar de vivir? ¿Sí? O si van en un avión, ¿qué prefieren? ¿Estar en el pasillo o estar al lado de la ventana? O si tienen una aplicación favorita, si tienen un talento secreto, ¿sí? Entonces, pues acá, por ejemplo, en esta página tienen muchas preguntas que pueden realizar. Este también es muy interesante. Superpower you would want.
un superpoder que te gustaría tener, ¿listo? O qué te inspira en la vida en este momento, si hay algún lugar que prefieres o qué prefieres, los delfines o los koalas, ¿sí? Entonces, es que ustedes realicen 10 preguntas a una persona, ¿listo? Y que esa persona, pues si sabe hablar inglés, chévere, trate de responder en inglés, ¿listo? Si no, pues ustedes pueden hacer como si ustedes fueran al mismo tiempo los traductores. La persona habla en español y ustedes intentan traducirlo eh, ¿a qué? Al inglés. ¿Listo? Entonces hacen un video cortico. Ustedes son los que deciden el tiempo. Traten de hacerlo lo más cortico posible. La verdad, no, como les digo, ustedes apenas están, yo sé que hay muchas personas que están iniciando en este momento y pues no tienen mucho el nivel todavía de inglés, es entendible porque estamos comenzando, como también hay personas que están más avanzadas. Entonces, pues aquellas personas que estén más avanzadas pueden hacer algo más grande, ¿sí? Pueden ya decir frases más completas si quieren, y si no, pues para aquellas personas, pues simplemente van a hacer algo cortico, ¿sí? Como les decía, comida favorita, color favorito, país favorito, y cosas que son como respuestas muy concretas, muy sencillas, para que no nos compliquemos la vida, ¿listo? O sea, lo que quiero evidenciar es que ustedes ya están teniendo conversaciones en inglés, ¿bien? Ya recuerden que pues en las informaciones anteriores yo les comentaba a ustedes que pueden ayudarse de una herramienta que se llama DeepL para los que están iniciando mientras van practicando, listo, que es un traductor que les puede ayudar muchísimo. Yo a ustedes se las compartí en la formación anterior, pero pues voy a volvérselas a compartir por acá por el chat. Buenas ¿Listo? noches, profe. Una pregunta. Hola, dime, buenas noches. ¿Tenemos que salir, o sea, ambas personas tienen que salir en el video o puede ser solo audio? No, no necesariamente, puede ser solo audio y ustedes pueden colocar imágenes, pueden colocar como si fuera una presentación, pueden colocar caricaturas, lo que ustedes deseen, pueden colocar, hacen de cuenta ustedes si quieren que están entrevistando a un famoso y colocan, por ejemplo, si van a hablar de, no sé, Angelina Jolie o de Brad Pitt, ustedes hacen de cuenta que ustedes son Angelina Jolie, van a entrevistar a Brad Pitt y colocan una imagen de esa persona como Brad Pitt, lo que ustedes quieran. O sea, pueden hacer con animalitos si quieren, con caricaturas como ustedes deseen, ¿sí? Pero no es necesario que ustedes salgan en el video como tal, pero pues lo que yo sí quiero es que sea lo más honesto posible, ¿sí? O sea, quiero que ustedes hagan la actividad, no que salgan otras personas hablando por ustedes, ¿sí? Lo ideal es que lo hagan ustedes, ¿bien? Entonces, se los dejo a libertad como ustedes lo prefieran hacer, pero pues sí traten de ser muy creativos, traten de ser muy creativos. He visto muchas presentaciones bastante creativas hasta el momento, muy chéveres, entonces pues nada chicos, lo ideal es que sigan en ese plan, sí. Pero sí, no, por eso no hay problema, no hay problema. Bien, igual les voy a compartir acá esta página en la que aparecen las 73 preguntas. Acá pues pueden ir practicando también un poco con todo el tema de vocabulario, ¿sí? Sí, porque hay mucho vocabulario. Eh, y pues ahí ustedes pueden escoger las preguntas que ustedes deseen, ¿no? Pues ahí les voy a compartir también eso en el chat para que lo tengan. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la evidencia. Dime. Sí. ¿Quién está hablando? Una pregunta. Las Hola, Ana. preguntas tienen que ser escogidas del material que usted nos acabó de presentar o pueden No, ser de nuestro gusto. no, pueden ser de su gusto. Sí. O sea, este es solo, este material que se acaba de compartir, esto es opcional. Ustedes quieren, lo pueden escoger. Si no, pues ustedes escogen las preguntas que ustedes deseen. O sea, es abierto, es lo que ustedes quieran preguntarle a la persona que vayan a entrevistar. ¿Sí? Por eso no hay inconveniente. Profe, una pregunta. En la guía aparece que debe ser un compañero pues del técnico. ¿Qué pasa si uno, digamos, escoge a otra persona que no sea directamente que esté en el programa? No, no es necesario, no es necesario. O sea, yo les estoy dando como las condiciones. Entonces no es necesario que sea directamente un compañero. Ustedes pueden escoger a la persona que ustedes deseen. Puede ser un familiar, puede ser un amigo. Por eso no hay inconveniente. ¿Sí?
Entonces pueden hacerlo con quien ustedes deseen. Aunque si ustedes quieren trabajar en grupo, pues magnífico, no hay problema tampoco. ¿Listo? Bien. Listo, pues hasta acá todo claro lo de cómo sería la entrevista. ¿Sí? Pueden ustedes realizar en Canva si quieren. En Canva hacen como una presentación, una diapositiva bien bonita. Y pues pueden escribir las preguntas que le realizaron a la persona que entrevistaron y colocan imágenes o como ustedes deseen hacer el video, como ustedes deseen. ¿Listo? Parecido al video de la fase 1. Sí, parecido. Bien. Ok, ¿tienen alguna otra duda? Les recuerdo, 10 preguntas, ¿sí? 10 preguntas tienen que estar. 10 preguntas. Ok. Bien, si llegan a tener otra duda hasta el momento, me interrumpen y me comentan, por favor. Listo. Bueno, les recuerdo nuevamente las fechas para el video. Está estipulado que es hasta el 17 de julio. Yo les voy a ampliar, ¿cuándo les voy a ampliar? Al 17. ¿Dónde estás? 17 viene siendo un domingo. Entonces yo para esa actividad, la siguiente iniciaría el 18. Les voy a regalar 3 días más. ¿Listo? Entonces esa actividad se las voy a dejar ampliada hasta el 20. El 20 de julio, que por cierto es Día de la Independencia. Listo, entonces esa va a ser la fecha máxima para poder entregar esa actividad. Está bien. Y ya la de la crónica, entonces pues ya se las explicaré para la próxima formación. ¿Listo? ¿Cómo sería? Bien, entonces pues vamos a hacer entonces un repaso de lo que es el pasado simple y también pues de un tema de preposiciones de lugar que les va a servir para el cuestionario que ustedes pues tienen que presentar para este trimestre. ¿Listo? Recuerden igual que ustedes también ese material lo pueden encontrar en el material didáctico que aparece en la plataforma. ¿Listo? Bueno, listo. Primero que todo, me gustaría compartirles este link. Les voy a pasar ya mismo por acá en el chat. Bien, entonces ese link que yo les acabé de enviar es un link que les va a servir a ustedes porque ese es el famoso listado de los verbos irregulares. ¿Listo? Entonces acá están como quien dice los verbos más utilizados en inglés. Bien, entonces vamos a aprender a identificar y pues a leer esta tabla, cómo se utiliza. ¿Listo? Entonces, partimos por entender que cuando vamos a hablar de pasado simple, hablamos de verbos regulares y de verbos irregulares. ¿Listo? Bien, entonces, comenzamos con los verbos irregulares. Entonces, acá en la tabla, nosotros tenemos pues varios títulos. El primer título son el verbo infinitivo. Y en las primeras formaciones yo a ustedes les había explicado que cuando hablamos de un verbo infinitivo, ¿listo? Nos referimos a el verbo original, es decir, al verbo antes de conjugar. Entonces, me explico. Perdón, estoy chino. Ok, bien. Entonces, si yo digo, por ejemplo, desde español, jugar, ahí yo estoy dando el verbo en infinitivo, es decir, antes de conjugarlo. Ahora, si yo digo, yo juego, ahí está conjugado. Entonces, pasó de ser infinitivo, que es lo que tenemos acá, y se convirtió ya en un verbo conjugado en presente simple. ¿Listo? Entonces, cuando vean verbo en infinitivo, quiere decir que es el verbo original. ¿Listo? El verbo estándar. Bien, que es lo que vamos a tener de este lado. Luego tenemos acá en la siguiente columna, tenemos los verbos transformados en pasado simple. ¿Listo? Entonces, ya no estamos hablando del verbo en infinitivo, sino que ahora lo transformamos. Este verbo en infinitivo lo transformamos a pasado simple. ¿Listo? Entonces acá es donde
viene algo que es necesario hacerlo en todos los idiomas y es que los verbos tenemos que memorizarlos con sus diferentes tiempos verbales, ¿listo? Entonces vamos a tener que memorizar eso. Pero por ahora como estamos aprendiendo, por eso les comparto esta tabla de verbos para que ustedes la tengan y con esta, mientras ustedes van memorizando poco a poco los verbos, ustedes van a poder ayudarse de las actividades y las evidencias que tengamos de ahora en adelante. Como quien dice, esta va a ser su Biblia de ahora en adelante o su formulario base de ahora en adelante en el inglés. Esto lo van a necesitar sí o sí hasta que se aprendan los verbos. ¿Listo? Entonces, para esta formación, listo, solo nos vamos a centrar en el infinitivo y en el pasado simple. Este pasado participio, listo, ese pasado participio se ve más adelante en el siguiente trimestre y ese pasado participio no es más como hablarían desde España. ¿Listo? Entonces ya voy a explicar a qué me refiero con esto. Bien, entonces, tenemos el verbo en infinitivo que es jugar, ¿cierto? Perdón, el verbo jugar. Si yo lo quiero transformar a pasado simple, sería yo jugué. ¿Listo? Explicándolo desde español. Entonces, decir yo jugué es pasado simple. ¿Listo? Pero, si yo ya voy a utilizar el pasado participio, que es el tema que vamos a dar más adelante, ya es como hablarían en España. ¿Y cómo hablan en España? En España ellos no dicen pasado simple, yo jugué, yo canté, yo reí, yo comí, yo bailé. Ellos dirían, yo he jugado. ¿Listo? Así hablan en España. Entonces, a esto se refiere el pasado participio. ¿Listo? Entonces, todos los verbos que terminan en ado, edo, ido, cantado, jugado, reído, llorado, bailado, a eso se le conoce como el pasado participio. ¿Listo? Entonces, este tema o este que encontramos acá en esta tablita no lo vamos a ver por ahora. ¿Listo? Solo nos vamos a centrar en el pasado simple. ¿Bien? Que es como hablamos en Latinoamérica y en Colombia. Yo jugué, yo canté, tú bailaste, tú reíste. ¿Listo? Bien, y al mismo tiempo, en esta tablita van a encontrar ustedes en la columna, van a encontrar la traducción. ¿Listo? La traducción de cada verbo. Entonces, acá es muy importante que ustedes recuerden lo que yo les había enseñado a ustedes en las primeras clases. ¿Listo? Cuando vimos el presente simple. Yo les hablaba a ustedes, chicos y chicas, por favor recuerden que van a tener que aprenderse esto sí o sí, que son los pronombres personales. Bien, entonces vamos a hacer un repaso rápido de los pronombres personales. Entonces, recordamos que cuando hablamos de first person, de la primera persona, siempre vamos a referirnos a I. Y I significa yo. ¿Listo? Ya cuando nos referimos a segunda persona, tenemos tres, que son you, y en cuanto a pronunciación, yo les había comentado a ustedes que este you no se pronuncia con Y de yuca, que es como lo que estábamos acostumbrados desde el colegio. Esta Y se pronuncia realmente como si fuera una I latina. ¿Listo? Entonces sería you. El siguiente, bueno, este you, perdón, este you significa tres cosas. ¿Listo? Entonces significa tú, también significa usted y también significa ustedes. ¿Listo? Entonces, dependiendo del contexto, la situación, ustedes saben cuándo va a ser plural y cuándo va a ser singular. Bien, luego tenemos we. Este que está acá, que es we, significa nosotros, nosotras. ¿Listo? Los dos géneros al mismo tiempo. Y el siguiente, que es they, significa ellos, ellas. ¿Listo? Y al final, pues tenemos third person. Third person significa tercera persona. Y siempre vamos a encontrar tres sujetos, que son she, que significa ella, y que yo también les había comentado que no siempre va a ser she, sino también podemos incluir el nombre de quién, pues de una mujer. Podemos decir Camila, Alejandra, Paula. El nombre de una mujer también puede conocerse como tercera persona. Lo mismo va a suceder para el caso de he. He significa él, ¿cierto? Pero también podemos decir el nombre de quién, pues de un nombre, Pablo, Jesús, Andrés, Eduardo. ¿Listo? Y al final tenemos it. Este it, como yo les comentaba también en clases anteriores, el it significa eso o esa, pero se refiere a objetos, como también se refiere a animales. ¿Listo? Entonces también podemos reemplazar el it por el nombre de un objeto, como también podemos reemplazarlo por el nombre de un animal. ¿Listo? Entonces, pues vamos a hacer oraciones ahora y vamos a repasar este tema. ¿Listo? Entonces,
debemos tener en cuenta que el pasado simple y de ahora en adelante con todas las oraciones que vayamos a hacer, ¿listo? Siempre vamos a manejar los mismos 3 formatos que vimos en el presente simple. Bien, entonces, ¿a qué me refiero con eso de los formatos? Entonces yo les había dicho a ustedes que cuando hablamos en todo idioma, siempre afirmamos, siempre negamos y siempre hacemos preguntas. Entonces, siempre vamos a tener esos 3 formatos. Entonces, afirmación, negación y pregunta, interrogation. ¿Listo? Question también puede ser. Bien, entonces vamos a mirar como la estructura. ¿Listo? ¿Cuál sería pues su fórmula y cómo se formaría este tema? Bien, entonces, antes de poder continuar con este tema, debemos tener claro que en el pasado simple existen 2 tipos de verbos. ¿Bien? Entonces tenemos los irregular verbs, ¿listo? Tenemos los verbos irregulares. ¿Bien? Los verbos irregulares, que son aquellos verbos que se transforman por completo. Ya les explico a qué me refiero con que se transforman por completo. ¿Listo? Y tenemos los regular verbs. ¿Sí? Los verbos regulares. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con los, o qué ocurre con los verbos regulares? A los verbos regulares, el verbo se modifica con ed, ed, o simplemente le agregamos una d. ¿Listo? Entonces, ya vamos a revisar ese tema. Bien, entonces, esa va a ser como la diferencia entre los dos. Entonces, cuando hablamos de los verbos irregulares, quiere decir que estos verbos no van a cumplir con la regla de que le agregamos ied, que le agregamos ed o simplemente le agregamos una d, sino que estos verbos se transforman en algo totalmente diferente, que son los ejemplos que vamos a ver acá en esta tablita. ¿Listo? Entonces, estos son los verbos irregulares. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en el caso de arise, ¿bien? Si se dan cuenta, pues este verbo, cuando lo pasamos a pasado simple, cambió por completo. ¿Listo? Ya no es arise con una I, sino que ahora se transformó con una O. Y no se le agrega la IED, la ED o la D, como indica este tema acá. ¿Bien? Entonces acá, si ustedes van a analizar cada verbo de los que tenemos en esta tablita, ellos siempre se van a transformar. Si se dan cuenta, pues acá en el caso de begin, pasó a ser vegan. En el caso de bend, se convirtió en bend, colocando una T. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora pues vemos los verbos regulares. Estos están más abajito. ¿Listo? Entonces vemos los verbos regulares. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Pues ellos son los más sencillos de entender. Y pues son poquitos, la verdad. No son muchos. Y los verbos regulares, básicamente, lo que hacemos es agregarle una ed, una d o una ied según el sonido que indique las palabras. ¿Listo? Entonces yo a ustedes les voy a compartir también cuando se le agrega la ed, la ied y la d para que pues lo hagan más sencillo. ¿Listo? Bien, entonces pues acá cuando ustedes estén revisando este material, ustedes van repasando, lo ideal es como siempre ir mirando como cada verbo e ir identificando. Y recuerden que la segunda columna que tenemos acá es cómo se va a transformar el pasado simple. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos en la parte izquierda el verbo original, el verbo en infinitivo, en el caso de accept, que es el verbo aceptar, y en la segunda columna tenemos accepted. ¿Listo? Si se dan cuenta, al final le agregamos la ed. Como le agregamos la ed, se transformó en verbo regular. ¿Listo? Entonces, este tema, para poderlo entender sí o sí, toca poco a poco ir memorizando los verbos, poco a poco. ¿Listo?
Esto no es que se los aprendieron de la noche a la mañana, esto se va digiriendo poco a poquito. ¿Sí? Entonces este va a ser el formulario que ustedes van a utilizar de ahora en adelante y que siempre cuando regresemos a formación necesito que lo tengan a la mano. ¿Listo? Y con esto ustedes van a poder resolver los próximos cuestionarios porque vamos a tener que ver este tema sí o sí. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí vamos a ver cómo es la estructura en el caso afirmativo, en el caso negativo y en el caso de pregunta. ¿Listo? Entonces vamos a ver la afirmación. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Usted nos acabó de decir que nos iba a compartir ese material que nos acabó de explicar. ¿En dónde lo va a compartir? ¿Por el chat o al correo? No, yo se los voy a enviar. Yo no entiendo por qué no me ha agregado todavía la instructora. Yo le dije hace rato. Yo le voy a decir a la instructora que me agregue y le voy a enviar el material a ella para que se los comparta por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ok, Porque ese lo gracias. tengo, ese material lo tengo en el otro computador, entonces se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp. ¿Bien? Listo, ahí sí yo se los envío. O la otra sería, pues para también no complicarnos tampoco, yo les puedo subir esto a Territorium y les envío un correo automático a todos para que pues tengan ese material ahí. ¿Listo? Entonces pues por eso no tenemos inconveniente. Bien, igual lo que quiero que quede como claro es que para poder resolver el cuestionario que ya está habilitado, esta tablita que ustedes ven acá les va a servir. O sea, acá ustedes como quien dice ya tienen las respuestas, porque es básicamente identificar qué verbos están trabajando y ya saben ustedes que acá solamente van a trabajar es con estas primeras dos columnas y las respuestas son las que se encuentran en la segunda columna, que es la que dice pasado simple. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a entender cómo vamos a formar las oraciones del pasado simple. Entonces vamos a mirar la primera estructura. Listo, entonces para la primera estructura vamos a tener un sujeto, ¿listo? Un subject, ¿bien? El sujeto ya ustedes lo aprendieron, que era el que yo les comentaba a ustedes, que debían aprender desde las primeras formaciones, que es la primera, la segunda y la tercera persona, del repaso que acabamos de hacer, ¿listo? Entonces ya ustedes tienen eso ahí, ¿listo? Luego vamos a tener el verbo in past simple, ¿listo? Bueno, dejémoslo solo. Bien, entonces el verbo en pasado simple, ¿listo? Y luego vamos a tener el complemento. El complemento siempre es información extra que van a encontrar en las oraciones, ¿sí? Entonces eso es información extra. Realmente lo que me importa a mí en este tema acá es el verbo en pasado simple, ¿listo? Que es lo que tenemos acá. Bien, acá con color azul más oscuro. Listo. Bien. Entonces vamos a formar oraciones. Entonces la estructura es sencilla. Entonces, por ejemplo, si me están entregando el verbo, I don't know, ¿cuál? A ver, find. Listo, el verbo find. Entonces el verbo find puede significar buscar, como también puede significar encontrar. Entonces vamos a buscar acá en la tablita. Entonces nos vamos para la tablita, buscamos la F. Listo, acá tenemos el verbo find. ¿Bien? Entonces, como el verbo inicial es find, su pasado simple va a ser siempre found. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Formamos oraciones. Entonces vamos a formar la primera oración, según esta estructura que tenemos acá. Entonces, ¿qué dice? Primero tiene que llevar un sujeto. Entonces podemos agregar el sujeto que nosotros querramos. Acá no hay reglas de nada. Acá podemos colocar primera, segunda, tercera persona, la que queramos para poder formar oraciones. Entonces, en este caso yo voy a utilizar you. ¿Listo? Entonces, you va a ser mi sujeto. ¿Listo? You va a ser mi sujeto. Entonces, colocamos con color amarillo. Entonces, you va a ser mi sujeto. Luego dice la oración, bueno, ahora agréguele el verbo en pasado simple. Listo, entonces, como yo estoy utilizando el verbo find,
que es el verbo encontrar. Entonces yo ya fui a la tablita que les compartí, encontré acá el verbo find y me di cuenta que el pasado simple, que era el que yo les decía que se encuentra siempre en la segunda columna de esta tabla, el pasado simple del verbo find es found y se escribe de esta forma. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Simplemente vengo y escribo lo que encontré en la tablita y ese sería el pasado simple. ¿Listo? Y luego, ¿qué dice la estructura? Bueno, ahora agréguele un complemento. ¿Listo? Entonces, el complemento siempre es trabajar con adjetivos, con sustantivos. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues yo voy a utilizar sustantivos. ¿Qué sustantivo voy a utilizar? De keys. ¿Listo? Entonces, de, si recordamos en formaciones anteriores, de les enseñé qué significaba el artículo el, la, los, la. ¿Listo? Y acá tenemos un sustantivo que es keys, que significa llaves. ¿Bien? Como estoy hablando de llaves, yo ya sé que la respuesta o lo que va a traducir el artículo de va a ser las. ¿Listo? Entonces esto va a ser las llaves. Entonces, la oración completa en pasado simple, ¿qué traduciría entonces? No sé, alguien que me quiera ayudar. ¿Cuál sería la traducción de esta oración entonces? Él Ya encontró, tenemos todo. Dime. ellos encontraron las llaves. Casi, casi. Pero mira, recuerda que you no es ellos. Ellos siempre va a ser they. ¿Listo? Ellos, ellas es they. El you significa entonces ¿qué? No sé si lo recuerdas. Ustedes. Muy bien, muy bien. Entonces puede ser ustedes, sí, correcto. Ustedes Ustedes encontraron encontraron las llaves. las llaves. O tú encontraste las llaves. Muy bien. Listo. Correcto. Entonces esa va a ser la respuesta. Puede ser usted encontró las llaves, puede ser tú encontraste las llaves, como puede ser ustedes encontraron las llaves. Bien. Yo cómo sé cuándo es tú o cuándo es ustedes. Pues el contexto. ¿Listo? Si estamos enfrente de varias personas, y yo le estoy hablando a varias personas de frente a frente, yo ya sé que me voy a referir a ustedes, ¿cierto? Pero si yo tengo a una persona al frente y voy a hablar directamente con ella, pues ya va a ser tú o usted. ¿Listo? Bien, entonces esa es la traducción. Entonces vamos a dejarlo como, dejémoslo como ustedes. Ustedes encontraron las llaves. Listo, muy bien. Entonces estamos hablando en qué? En pasado. En pasado. ¿Listo? Entonces esto es para el caso de la afirmación. Hagamos otro ejemplo con el caso de la afirmación. Entonces ahora vamos a escoger el verbo, miremos acá otro en la tablita, el verbo forget. ¿Listo? El verbo forget. Entonces el verbo forget, si revisamos acá, el verbo forget significa olvidar, olvidar. ¿Listo? Y este se lee tal cual como se escribe, forget. ¿Listo? Bien, entonces el verbo que vamos a trabajar va a ser forget. Bien, forget. Entonces ya sabemos que es olvidar. Olvidar. Listo. Bien, entonces vamos a formar la oración en afirmación. Voy a utilizar ahora, no sé, otro pronombre personal. Voy a utilizar she, ella. Entonces, si miramos acá la estructura, ya sabemos que primero tenemos que colocar quién, el sujeto. Entonces, el sujeto que yo acabo de seleccionar va a ser she. ¿Listo? Bien, entonces ella. Ahora, ¿qué dice la estructura? Bueno, ahora usted tiene que convertir el verbo que le entregaron, lo tiene que convertir ahora a pasado. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros miramos el verbo forget, nos vamos a la tablita y nosotros buscamos, bueno, listo, ahora, ¿cuál es el verbo en pasado? Entonces, recordamos que el pasado simple está en la segunda columna y el pasado va a ser forgot. ¿Listo? Forgot. Entonces, ya lo tenemos. ¿Qué hacemos? Copiamos, pegamos acá, ¿listo? Perdón, acá, listo. Y ese sería entonces el verbo en pasado simple de forget, forgot, ¿bien? Luego, ¿qué dice la estructura? Ahora agréguele
ahora agréguele un complemento. ¿Qué complemento le voy a colocar acá para este ejemplo? Entonces voy a poner the answer. ¿Listo? She forgot the answer. Entonces, acá seguimos hablando del artículo el, la, los, las, que es el artículo determinado. Ya eso lo sabemos. Y answer, que es una expresión que se ve muchísimo en el inglés. No sé si alguien sabe qué significa esta palabra. Respuesta. Muy bien, respuesta, correcto. Listo, entonces sería, ya sabemos que forget es olvidar, en pasado sería, entonces, ¿cómo sería cómo sería la traducción de toda esta oración? De ahí ya tenemos todo. Ella olvidó la respuesta. Muy bien, very good, correcto. Entonces esto significaría, ella olvidó la respuesta, perfecto. ¿Listo? Ella olvidó la respuesta, muy bien. Listo, entonces así es como nosotros transformamos oraciones en pasado simple, pero ojo, en el caso de qué, de afirmación, en el caso de afirmación, ¿listo? Bien, ahora, ¿qué vamos a aprender? Ahora vamos a aprender a transformar esto mismo que acabamos de aprender, pero ojo, en negación en pasado simple, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre con la negación acá? ¿Listo? ¿Qué ocurre con la negación? Entonces va a seguir siendo el mismo sujeto, ¿listo? Tenemos el mismo sujeto, que vuelvo y les recuerdo, estos son los pronombres que ya aprendimos. Y luego vamos a tener un auxiliar muy famoso en el inglés, que es el famoso auxiliar did not, ¿listo? Did not. Podemos escribirlo de esta forma, did not, como también podemos escribirlo de la siguiente manera. Didn't. Entiendo por qué es esta. Vamos a cambiarle acá la letra. Está en formato chino, por eso no me deja. Listo. Didn't. Listo, entonces podemos escribir did not, como podemos escribir didn't. Las dos formas que tenemos acá son iguales y son correctas. ¿Listo? Ustedes pueden escoger cualquiera de las dos. ¿Listo? Pueden escribir did not, como pueden escribir didn't. ¿Qué significa ese did not o ese didn't? Realmente significa no. Es una de las tantas formas de decir no en inglés. Pero este es el no que vamos a utilizar para pasado simple. ¿Listo? Bien, luego de ese didn't, que es el auxiliar que vamos a emplear acá en el pasado, luego vamos a utilizar un verbo, pero ojo, ya no vamos a utilizar el mismo verbo en pasado simple que teníamos acá en el caso de la afirmación, sino que se vuelve mucho más fácil. ¿Cuál verbo vamos a utilizar? Pues el verbo infinitivo. ¿Listo? Entonces sería infinitive verb. Verbo en infinitivo. ¿Listo? Que ya lo aprendimos. El verbo en infinitivo no es más que el verbo original que me entrega una oración. ¿Listo? El verbo en infinitivo es el verbo original, que es el que tenemos entonces ¿en qué lado? En la primera columna. ¿Listo? Es el verbo original. ¿Sí? Entonces ya no se va a colocar el verbo en pasado, sino que se va a transformar en presente. ¿Listo? En infinitivo. Y luego pues tenemos el mismo complemento. ¿Listo? Complemento. Voy a darle acá 13. Complemento que ya ustedes aprendieron que es simplemente colocar cierta información para darle sentido a la oración. ¿Listo? Bien, entonces vamos a formar oraciones. Vamos entonces a trabajar con estos mismos verbos que ya utilizamos. ¿Listo? Bien, entonces, con el mismo verbo find, ¿listo? Con el mismo verbo find, que ya sabemos que es encontrar. Bien, entonces vamos a negarlo. ¿Cómo lo negamos entonces? Sería, entonces colocamos el mismo sujeto,
vamos a trabajar sobre la misma oración que hicimos acá anteriormente para seguir la secuencia. Listo, entonces, el sujeto de esta oración que trabajamos acá, ¿cuál era? Pues you. ¿Listo? You. Luego, ¿qué dice la estructura del pasado simple? Ah, bueno, luego ahora va a negar. Agréguele la negación did not o agréguele la negación didn't. ¿Listo? Bien, entonces, yo puedo escoger cualquiera de los dos, es exactamente lo mismo. Entonces, voy a escoger el más utilizado, que es este. Este es el más utilizado. Entonces sería didn't. Didn't. ¿Sí? Caramba. Listo. Didn't. Bien. Y luego dice, ahora agréguele el verbo pero ojo en infinitivo. Eso quiere decir que si yo acá había colocado el verbo en pasado, pues ¿qué verbo voy a colocar? Pues sencillo, el verbo original el verbo original como tal. ¿Cuál es el verbo original en el caso de encontrar? Pues find, el mismo que acabamos de ver acá, ¿listo? Porque es el infinitivo, ¿bien? Entonces el verbo find, que es el mismo que les están entregando, se coloca acá, ¿listo? You didn't find. ¿Y qué agregamos ahora? El complemento. Pues ¿cuál era el complemento de la anterior oración? Pues las llaves, the keys. Entonces la agregamos acá. You didn't find the keys. ¿Listo? Entonces, si esto es aprender a decir no, pero en pasado, entonces, ¿qué significa toda esta oración? ¿Qué me puede ayudar? Ustedes no encuentran las llaves. Casi, pero ojo, mira que dijiste encuentran. Encuentran están presentes. Entonces, ¿cómo sería si estamos hablando en pasado? Ustedes no encontraron las llaves. Muy bien, muy bien. Recuerda que estamos hablando en pasado. Entonces, acá es, ustedes no encontraron las llaves. Sería, ustedes no encontraron las llaves. Perfecto, muy bien. Listo, correcto. Bien, entonces acá es importante entender que acá en la negación ya el verbo va a ser el infinitivo. Lo que me deja una conclusión y es que el verbo va a estar siempre en pasado simple en afirmación. Solamente en afirmación. Porque cuando lleguemos a interrogación, es decir, a pregunta, no se va a colocar en pasado simple, sino que va a seguir siendo infinitivo. ¿Listo? Entonces, conclusión, el verbo en pasado simple solamente aplica para el caso de afirmación. ¿Listo? Bien, entonces ahora vamos a transformar la oración que tenemos acá con el verbo olvidar, con forget. Verb, forget, olvidar. Listo. Entonces, el mismo sujeto. Entonces, el sujeto que trabajamos fue she, que es ella. She, ella. Bien, y luego vamos a agregar la negación. ¿Listo? Entonces ya saben, puedo utilizar did not, no puedo utilizar didn't y es exactamente lo mismo. Entonces voy a seguir colocando didn't, que es el más usado. ¿Listo? Bien, entonces she didn't y luego agregamos el verbo en infinitivo. Pues ¿cuál es el infinitivo del verbo en pasado forgot? Pues el verbo original forget, que fue el que vimos acá en la tablita. Forget, listo, que es el infinitivo de olvidar. Bien, entonces she didn't forget. Y luego agregamos que el complemento. ¿Cuál es el complemento de la oración anterior? Pues the answer. She forget the answer. Listo, entonces, si acá ya estamos negando, entonces, ¿cómo sería la traducción? ¿Quién me ayuda? Ella no olvidó la respuesta. Ok, very good, muy bien. Entonces, ella no olvidó la respuesta. Entonces, recordamos que estamos hablando en pasado. Ella no olvidó la respuesta. Listo, entonces, así es como se resuelve este cuestionario que encontramos en el contenido para este segundo trimestre. ¿Listo? Básicamente es eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay oraciones que están incompletas. Entonces le dicen, bueno, ¿cuál verbo va acá? Entonces le están diciendo, bueno, transfórmeme el verbo. Si la oración es en afirmación, pues colócame el verbo en qué. Si es en afirmación, ¿qué dice acá? Pues el verbo va en pasado simple. ¿Listo? Entonces ahí les dan una serie de verbos. O si está en negación la oración,
pues, ¿cuál verbo van a colocar ustedes entonces? Pues el infinitivo. Entonces ahí es donde ustedes se van a ayudar de esta tablita de verbos y ustedes van a escoger, pues, cuál de estas dos opciones es la correcta. ¿Listo? ¿Alguien va a preguntar algo, Marcela? Ok, listo. Bien, ok. Ahora vamos a ver el caso de la pregunta. ¿Cómo hacemos preguntas en el pasado simple? ¿Listo? Entonces, vamos a seguir trabajando con los mismos verbos. Entonces, en el caso de pregunta, ¿qué vamos a hacer? Aquí aparece un auxiliar que siempre va a ir al inicio de la oración, que es el famoso did. ¿Listo? Siempre va a ir al inicio de la oración. ¿Y esto qué le va a indicar a una persona que hable inglés? ¿Qué le va a indicar? Va a indicar que ustedes van a hacerles una pregunta. ¿Listo? Entonces, siempre que aparezca el did o siempre que ustedes digan did, le están dando a entender a la persona que ustedes van a iniciar una pregunta. ¿Listo? Entonces, obligatorio ese did. Luego del did, ¿qué agregamos? Pues el sujeto. Luego del sujeto, agregamos el verbo. ¿En qué? En infinitivo. ¿Listo? Infinitive verb. Y luego agregamos un complemento que siempre va. Y si es una pregunta que nunca nos puede faltar, pues el famoso question mark. Es decir, el famoso signo de interrogación. ¿Listo? Entonces, solo como para recordar, yo estoy en formaciones anteriores les expliqué cómo se decía signo de interrogación. Al signo de interrogación se le conoce como question mark. ¿Listo? Question mark. Signo de interrogación. Y les recordé también que el signo de interrogación está en chino. El signo de interrogación en inglés y en todos los idiomas del mundo, excepto el español, se utiliza es el signo que va al final. ¿Listo? No sé qué está pasando acá. Qué locura. Qué loco esto. Bueno, pero bueno, ya ustedes me entendieron. No sé por qué se estaba colocando de otro lado. Bueno, listo, ya acá me dejó. Bien, entonces, en inglés no vamos a colocar el signo de apertura, sino que vamos a colocar el signo de clausura. ¿Listo? Bien. Ok, ahora, entonces vamos a transformar las mismas oraciones. Bien. Vamos a transformar las mismas oraciones en pregunta. ¿Listo? Entonces, en el caso del verbo find, que es encontrar, vamos a transformarlo en pregunta. En pregunta. Listo. Entonces, si nosotros tenemos acá la estructura que tenemos que agregar primero el did, ¿listo? Entonces lo agregamos acá, que sería did, luego agregamos el sujeto. Entonces, si estamos hablando de las oraciones que acabamos de hacer, por ejemplo, en el caso del verbo find, ¿listo? Entonces, el sujeto que trabajamos acá, pues, ¿cuál era? Pues you, ¿listo? Entonces, venimos y agregamos acá you, ¿listo? Y luego tenemos que colocar el verbo en qué? En infinitivo. Entonces ya sabemos que el verbo en infinitivo es el mismo verbo original que me están entregando, que es find, entonces lo colocamos. Find, ¿listo? Y luego agregamos el complemento. Entonces el complemento de las primeras oraciones que hicimos en el caso de find, ¿cuál era siempre? Pues las llaves, ¿listo? The keys. Entonces lo colocamos acá. You find the keys. Y lo que nunca nos puede faltar en una oración escrita, pues el signo de interrogación. ¿Listo? Bien, entonces así es como se formaría una oración para formar preguntas en pasado simple. ¿Listo? Entonces, did you find the keys? ¿Qué significaría entonces? ¿Quién me ayuda con la traducción? Ustedes encontraron las llaves. Eso, muy bien. Importante, importante. Así como nosotros hacemos la entonación, esa entonación que hacemos al final de cuando vamos a hacer una pregunta en español, ¿ustedes encontraron las llaves? Esa entonación al final existe en el inglés. Entonces en el inglés se hace la misma entonación al
al final para poder dar a entender que van a hacer una pregunta. Entonces sería, did you find the keys? La misma entonación se hace en inglés, ¿listo? Entonces sería, ustedes encontraron las llaves, ¿listo? Entonces así es como se formarían las preguntas en pasado simple. Bien, entonces ahora vamos a terminar con la oración que hicimos para el verbo forget, que es el verbo olvidar, ¿listo? Entonces, forget, olvidar. Bien. Listo. Entonces, lo mismo. ¿Cuál fue el sujeto que utilizamos en el caso del verbo forget? Pues utilizamos she, ¿sí? ¿Y cuál fue el complemento? The answer, la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos acá la misma estructura. ¿Qué tiene que ir primero para formar la oración en pregunta? Pues el did. Entonces ponemos acá did. Bien. Luego el sujeto, ¿cuál es? She. ¿Listo? Did she. Y luego el verbo en infinitivo, que ya sabemos que es exactamente el verbo que nos entregan. Forget, que es olvidar, más el complemento. El complemento que usamos en las otras oraciones fue the answer. Y obligatorio, el signo de interrogación. ¿Listo? Bien, entonces sería, did she forget the answer? Entonces, ¿qué traduciría esa oración? ¿Quién me colabora? Ella olvidó la respuesta. Muy bien. Did she forget the answer? Ella olvidó la respuesta. Perfecto, muy bien. Listo, entonces, ella olvidó la respuesta. Bien, entonces, así es como se formaría el pasado simple en los tres formatos que les acabé de enseñar. En afirmación, en negación y en pregunta. ¿Qué es lo que yo les comentaba a ustedes? De aquí en adelante siempre vamos a hablar de esos tres formatos, ¿sí? En todos los tipos de oraciones, pasado, perfecto, presente perfecto, futuro simple. De aquí en adelante eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, acostúmbrense a que siempre vamos a afirmar, siempre vamos a negar y siempre vamos a formar oraciones en pregunta. ¿Listo? Bien, ¿tienen dudas hasta acá? Listo, entonces les doy un consejito para las personas que no han presentado el examen todavía, el cuestionario, y es que les van a entregar oraciones, ¿sí? Por ejemplo, les entregan, vamos a hacerlo para el caso de afirmación, ¿listo? Les entregaron esta oración, you found the key, ¿listo? Entonces, ellos no les van a dar a ustedes el verbo, entonces les colocan acá simplemente una rayita. Y abajo, ¿listo? Abajo les van a colocar 4 posibilidades, A, B, C, D. Entonces, colocan la primera, find, la segunda, found, la tercera. Pueden inventarse algo raro, pueden colocarles esto, will find, o pueden colocar this find. Entonces, si tenemos estas 4 posibilidades según lo que acabamos de ver, y si yo ya les comenté, chicos, el cuestionario se basa más que todo en pasado simple y en preposiciones de lugar. Entonces, si estamos hablando de pasado simple y me entregan estas oraciones, ¿listo? Así y tal cual como está, entonces, ¿ustedes qué hacen? Entonces, se van a la tablita de verbos, entonces ustedes van a buscar estas opciones. ¿Listo? Entonces, acá nosotros descartamos estas dos de inmediato. Primero porque will no lo hemos visto, ¿bien? Y el did, en este caso, pues sabemos que no me están haciendo una pregunta porque no tenemos signo de interrogación al final, entonces se descartaría también. ¿Listo? Entonces estarían estas dos opciones. Entonces ustedes se van a la tablita, van y buscan, ok. Ustedes buscan el find, ¿bien? Listo. Ustedes encontraron el find y ustedes se dan cuenta que el find está en el infinitivo. Y según lo que acabamos de ver, si estamos haciendo una oración, una afirmación, pues el verbo tiene que ir en pasado. Entonces ustedes dicen, bueno, listo, entonces tenemos el verbo find
y el verbo find es infinitivo, pues el pasado simple va a ser ¿cuál? Found. Ah, listo, entonces la respuesta correcta es la B, found. Listo. Entonces, así va a ser el cuestionario. Es que ustedes aprendan a encontrar y a reconocer cuál es el verbo en pasado simple. ¿Listo? Entonces, ya el examen está habilitado, ya el cuestionario está habilitado. Recuerden que tienen hasta el próximo viernes para que lo puedan resolver. Y pues, nada, simplemente pues traten de ayudarse con esta tablita que les acabé de entregar, que les va a servir mucho para cuando la estén resolviendo ese cuestionario. ¿Listo? Bien, y para finalizar este tema, que es muy importante, que también aparece en el cuestionario, este archivo yo ya se los compartí por territorio. Recuerdo que les envié un correo, entonces creo que todos deberían tener ya este PDF. ¿Listo? Este PDF vamos a tratar de verlo siempre en formación. Listo, entonces tenemos el siguiente tema, que son las preposiciones de lugar. ¿Listo? Este tema se le conoce como prepositions of place. ¿Listo? Preposiciones de lugar. ¿Ok? Y este es el siguiente tema que les va a aparecer en el cuestionario. ¿Bien? Listo, entonces, ¿qué tenemos que entender? Primero que la expresión behind, que tenemos acá, behind, siempre, bueno, acá ya tenemos las traducciones, entonces dejémosla acá. Behind siempre va a significar detrás, como va a significar detrás de. ¿Listo? Detrás o detrás de. Bien, entonces les pueden colocar una oración. Entonces ustedes tienen que identificar si es detrás de o si significa al lado de. Entonces ahí ustedes van a tener que identificar cuál de esas respuestas es. ¿Listo? Dependiendo pues de la situación que les entreguen en el cuestionario. ¿Listo? Luego tenemos la siguiente, que es in front of. In front of, que significa enfrente de. Es la primera posibilidad. También se podría traducir como al frente de, como también podría traducirse como delante o delante de. ¿Listo? Esas son todas las posibilidades para la expresión in front of. ¿Listo? Y esta preposición que tenemos acá, of, en inglés, cuando ustedes la encuentren, ¿listo? Este of siempre va a significar de. ¿Listo? En español significa de. ¿Bien? Entonces, in, front, enfrente, of, de, enfrente de. ¿Listo? Luego tenemos el siguiente, next to, que significa al lado de o junto a. Bien. Y recuerden, si a ustedes les llega a aparecer una oración, ¿listo? Que ustedes se puedan confundir como, bueno, ¿cuál de estas será? Recuerden que cuando se vaya a utilizar el next, ¿listo? Obligatoriamente tiene que llevar el to, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si les llega a aparecer una oración y dice the house is to the bank, ¿listo? Y les dan por ejemplo, estas tres posibilidades. B, C. Entonces dicen A, behind, B, next, C, in. Entonces, ustedes podrían llegar a confundirse. ¿Por qué? Primero, pues la oración dice, the house is, la casa está, ¿listo? To the bank, a el banco, ¿listo? Banco. Entonces les dan estas tres opciones, ¿listo? Entonces la primera es behind, que ya la acabamos de aprender que es detrás o detrás de. La segunda es next, que ya la acabamos de aprender que es al lado de o junto a, ¿listo? O próximo a también puede ser. O tenemos in, que significa en, como también puede significar dentro,
¿listo? Dentro de, ¿bien? Entonces acá hay una cascarita, porque es que ustedes pueden llegar a confundirse y ustedes pueden decir, uy, bueno, pero entonces, ¿cuál de las dos es? Porque es que yo puedo decir, la casa está detrás del banco, como también puedo decir, la casa está al lado del banco. Entonces, ¿qué es lo que a mí me va a definir acá cuál es la respuesta correcta? No sé si alguno de ustedes ya sabe qué es lo que me va a ayudar en esta oración. ¿Quién me puede decir? ¿A quién se le ocurre algo? La partecita esa que está donde dice el banco, tut. To, muy bien, el to, correcto. Esto es lo que me va a definir si utilizo el behind o si utilizo el next. ¿Por qué? Lo que les acabo de explicar. Porque el next, como preposición de lugar, siempre va a ir acompañado del to. ¿Listo? Entonces, acá de inmediato yo ya sé que la respuesta correcta va a ser next to. ¿Listo? Ahora bien, si no estuviera el to, ¿listo? Y solo me colocan next y no le agregan acá como respuesta next to, sino que lo dejan solo como next. ¿Listo? Entonces acá pues la respuesta más obvia podría ser behind, detrás. ¿Listo? Si dejamos el in, suena muy rarísimo porque sería como la casa está dentro del banco. Y es muy raro que haya una casa dentro de un banco. Entonces no tendría mucho sentido. ¿Listo? Entonces es lo que yo quiero que ustedes aprendan como a identificar la lógica pues del inglés. Entonces recuerden que el net siempre va a ir acompañado del to. ¿Listo? Importante que lo recuerden. Entonces así van a ser como digamos los estilos de preguntas que les van a salir en este cuestionario. Bien, entonces acá es importante que ustedes tengan claro qué significan estas expresiones. Bien, entonces behind, detrás de, in front of, enfrente de, al frente de, o delante de, next to, al lado de, o junto a. Luego tenemos esta expresión, between significa entre o en medio de, ¿listo? Entre o en medio de, si se dan cuenta, pues acá hay una pelotica y está entre dos cajitas, ¿listo? Luego tenemos near, cerca, como también puede significar cerca de, ¿listo? Near. Tenemos above. Y acá quiero que tengan algo muy en cuenta y nos vamos a enfatizar en estas, vamos a centrar en estas dos, en above y en on. ¿Listo? En estas dos. Tanto above como on significan exactamente lo mismo. Encima de, como también puede significar sobre, ¿listo? Y el on también significa encima y encima de. Entonces, ahí ustedes dicen, bueno, instructor, pero si los dos significan encima y encima de, yo cuando utilizo above y cuando utilizo on. Listo. Sencillo. Les voy a colocar dos ejemplos con dos imágenes. La primera. Entonces déjenme colocar acá. Isaac Newton, manzana. Yo siempre lo explico es con esto. Me parece más llamativo explicarlo así. Entonces, la primera la vamos a explicar imaginándonos, hacer una imagen más chévere. Listo, imaginándonos esto. Entonces tenemos esta imagencita de Isaac Newton. Listo, en el caso de above. Bien, entonces en el caso de above, ¿qué nos vamos a imaginar? Vamos a hablar sobre una manzana, ¿listo? Entonces nos vamos a centrar en manzanas. Entonces, en el caso de above, si ya sabemos que significa encima, o encima de, o sobre, ¿listo? Nos vamos a imaginar que es un objeto que está encima de nosotros, pero que no necesariamente nos está tocando. ¿Listo? Que es lo que vemos acá. ¿Listo? La manzana, las manzanas normalmente pues están en el árbol y pues ahí está Isaac Newton, él estaba tranquilo, sentado, pensando sobre la vida, cuando le cayó una manzana. Antes de que cayera la manzana, pues la manzana estaba encima de él, que es lo que vemos también en esta imagen. Si nos damos cuenta, acá está la cajita, pero encima de la cajita hay como una pelotica que está flotando. No necesariamente esa pelotica está tocando la superficie de la caja.
¿Listo? Entonces, eso ocurre en el caso de above. No necesariamente las manzanas, antes de que le cayera en la cabeza de Isaac Newton, no necesariamente estaba tocando la cabeza de Isaac Newton. ¿Listo? Entonces, estaba encima de él. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con el caso de on? En el caso de on, que también significa encima, encima de, o también puede ser sobre, ¿listo? También puede ser sobre. ¿Bien? Entonces, coloquemos también ejemplos de manzanas. O hagámoslo con gatos. Gato encima de una mesa. ¿Listo? Entonces, veámoslo con el ejemplo de, a ver, qué gatico así, todo lindo. Cualquiera. Dejemos este gatico. Bien. Entonces, en el caso del gato, ay, no lo copió. Se vuelve a copiar acá, copiar imagen. Listo. Entonces, en el caso del gatico, y nosotros analizamos acá, bien, entonces el gatico está, literal, está recostado encima de ¿qué? De una mesa. ¿Eso qué quiere decir? Si miramos acá esta imagen ahora del on, vemos que la pelotica está encima de la caja, pero está tocando la caja, es decir, está tocando la superficie. Entonces, ese es el caso del gatico. El gatico está encima de la mesa y está tocando la superficie. Lo que quiere decir que la diferencia entre above y el on es que above es encima, es decir, cuando hay un objeto o hay alguien que está encima de nosotros, pero que no necesariamente nos está tocando, pues está tocando una superficie de nuestro cuerpo, ¿sí? Y el on es cuando hay un objeto, ¿listo? O un animal o un ser vivo que está encima de otro objeto o de otra cosa y necesariamente está tocando la superficie, ¿listo? Entonces, ese es el caso de above y el caso del on. No sé si fue claro este tema o fue confuso de entender o si me entendieron, si me hice entender. Fue más que claro, profe. ¿Sí? Listo, súper, bien, bien. Cualquier cosa me pregunto, me interrumpe. Entonces es como la diferencia entre los dos, ¿listo? Bien, luego tenemos under, below y beneath, que pues realmente significan lo mismo. Debajo, debajo de o bajo de, ¿bien? Debajo, debajo de y bajo de. Y beneath es más que todo como algo formal, es una palabra muy formal, pero pues todos significan realmente lo mismo, ¿listo? Y tenemos el in, pero ojo, el in hablando como preposición de lugar. Ya sabemos que in significa en, ¿listo? Pero al mismo tiempo in también puede significar dentro como dentro de, que es el caso que estamos viendo acá. Nosotros podemos decir, la pelota está en la caja. Si nosotros decimos está en la caja, entendemos que está ¿qué? Pues dentro de la caja, ¿listo? Y entonces la pelota está dentro de la caja. Entonces el in también va a significar dentro. Y entonces es otra posibilidad para que también ustedes lo vayan memorizando y lo vayan analizando. ¿Listo? Entonces estas son las preposiciones del lugar, prepositions of place, que ustedes van a también a ver en este cuestionario. ¿Listo? Entonces, básicamente así va a ser el cuestionario, les hacen preguntas de A, B, C, D, y ustedes tienen que aprender a reconocer pues este tema. Como les decía, este material ya está en territorio, yo ya se los envié por correo hace como 2 clases, no recuerdo. Pero pues si no, pues vuelvo y se los envío por ahí, para que vuelvan a tener. Y si pueden, pues tómenle fotico a esto. Tómenle fotico a esto, que esto sí les sale en el cuestionario. Señora, pregunta. Entonces, ¿en dónde lo busca uno? Este tema, perdón, este material, ¿sí? Parece que se cortó. Pues bueno, eso yo lo había subido hace rato. Espera a ver si lo encontramos. Si no, yo vuelvo y lo subo ahorita, no pasa nada. Vuelvo y lo subo ahorita. Eso yo se los había compartido acá en territorio.
Creo que les llegó un correo. Pero si no, dale, tranquila, ya vuelvo y te lo comparto, o no sé si por acá por Teams, sí, por acá me deja. Por acá puedo compartirlo. Está 10. Listo, ahí se los estoy enviando. Ya se los estoy compartiendo acá por el chat, para que lo guarden de una vez. Entonces ya saben que se encuentra ya casi que finalizando el PDF en la página 62. Ahí lo encuentran y pues ya ustedes saben que pueden también repasar. Igual esto lo vamos a ir viendo poco a poco en clase, en las formaciones, ¿no? Entonces ahí está cargando, ya se los envío apenas termine de cargar. Bueno, chicos y chicas, entonces básicamente pues esos van a ser como los temas que van a seguir en el cuestionario. Recuerden que pues tenemos habilitado hasta el próximo viernes para que puedan volver a resolver el cuestionario, y quedamos entonces con el compromiso del video, ¿sí? Del video cuestionario, bueno, el video haciendo la entrevista pues a la persona que ustedes quieran, no necesariamente a un compañero, ¿sí? No necesariamente, si quieren lo pueden hacer así, pueden escoger a la persona que ustedes quieran, traten de ser lo más creativos posibles. No necesariamente tienen que salir ustedes en el video, ¿sí? Pueden hacer como caricaturas, como lo que yo les decía, pueden hacer de cuenta que ustedes son, no sé, un periodista y están entrevistando a algún famoso que ustedes quieran, no sé, o lo que sea, o sea, se los dejo a libertad, sorpréndanme, sean creativos. Se ha visto, como les decía, muchas personas bastante creativas. Entonces, pues nada, la idea es que sigamos haciendo eso. La ¿Sí? entrevista debe ser en pasado simple. No necesariamente. Ustedes deciden las preguntas que quieran hacer. ¿Sí? Si quieren colocarle pasado simple sería chévere, porque pues así practicarían más el pasado simple. Pero no, mira, como les decía, ustedes deciden cómo hacerlo, pero por ejemplo pueden hacer preguntas de este tipo. Por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan emocionante es tu vida en este momento? ¿Sí? O como ejemplo, lo que les decía, si tienes a Secret Talent, un talento secreto, cuéntame de tu talento secreto o algún superpoder que te gustaría tener. Como ustedes quieran, chicos, o sea, no hay problema por eso. Ustedes pueden hacer las preguntas que quieran o pueden guiarse de estas preguntitas que están acá, que la verdad son bastante llamativas. Llamativas como esta: ¿prefieres besos o prefieres abrazos? Si tienes alguna persona que te guste o no sé, lo que sea. Entonces, pues nada, eso sería como lo de la siguiente evidencia. Entonces quedamos pendientes con la crónica, yo les iré comentando entonces en la próxima formación. Atentos a Territorium, yo ahí les envío un correo de cuándo va a ser nuestra próxima formación y en qué horario. Ya sabemos que los horarios son de 8 a 10 p.m. Y pues nada, chicos, entonces pues les agradezco por su participación y nos veríamos entonces en la próxima formación. No sé si alguien antes de irnos tenga alguna última pregunta o tenga alguna duda o algo. ¿No? Bueno, entonces chicos, bueno, chicas realmente, no a ningún nombre. Listo, bueno, chicas, entonces nos veríamos para la próxima formación. Que tengan una bonita noche. Bye, bye. Nos vemos. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Tiene la posibilidad de llevártelos a este sitio. Y viene la página de conferencia.